¿Querés hacer este conejito? Quédate, que te muestro cómo lo hice. Vamos a ver el paso a paso para realizarlo, ¿sí? Es una escultura en fieltro agujado. Vamos a necesitar vellón natural marrón, y esta es una mezcla que hice entre vellón rojo, vellón marrón y un vellón gris, ¿sí? Esto lo puedes usar así o simplemente puedes elegir el color que quieras para hacer la parte de cubrir, ¿sí? Depende del color que quieras hacer el conejito. También utilicé un poquito de vellón naranja y muy poquito de vellón rosa, ¿sí? También una aguja dentada para afieltrar. Son estas que tienen los dientitos. ¿Sí? Esponja cualquiera. Los cepijitos estos para hacer las mezclas de los colores. Yo los usé para la cobertura, pero bueno, si vos no los querés cubrir de manera mezclando colores, solamente con un solo color, no hace falta los cepillitos. Y hay una aguja que yo me armé uniendo dos de esta manera, ¿sí? Me armé el punzón uniendo dos agujas de esta manera. Hay dos tipos de agujas. Tengo esta más pequeña y esta más grande, ¿sí? La más grande es para hacer las cosas no tan detalladas, ¿sí? La más pequeña es la que usamos para la parte final, ¿sí? En la parte inicial usamos la grande, en la parte final todos los detalles lo dimos con la pequeña. Cualquier consulta igual me lo dejas en los comentarios y yo te voy a estar respondiendo. Bueno, vamos a ver el paso a paso para realizar este conejito. Sí. Espero que lo disfrutes, no olvides suscribirte y regalarme un like si la clase te sirve. Para iniciar agarro un pedazo de vellón, el cual voy a envolver de esta manera y voy a empezar a intentar integrarlo, ¿sí? Lo que yo hago es, parto desde una figura central y desde ahí despejo lo que es la cabeza. Ves que voy separando en dos porciones, una va a ser para la cabeza y una va a ser para el cuerpo, ¿sí? A mí me gusta hacerlo de esta manera porque la cabeza está unida desde el inicio al cuerpo. Y no es que uno hace la cabeza y después la unís y tal vez en algún momento puede ser que se le salga, ¿no? Entonces yo lo que hago siempre es parto desde el inicio. La cabeza la hago unida al cuerpo y luego vamos a empezar a darle forma, ¿sí? Decido cuál de las dos partes me quedo como cabeza y empiezo a darle la forma. El tamaño va a depender del tamaño que vos quieras hacerlo al personaje, ¿sí? Yo por eso no voy a dar acá ninguna especificación a cuántos gramos ni nada, porque eso depende mucho del tamaño que uno quiera hacer el personaje, ¿sí? Más o menos, si vos lo querés hacer bastante chiquitito, las porciones más o menos trata de sacar pedacitos parecidos a los que yo estoy agarrando, ¿sí? Vos te vas a ir dando una idea. Ves que yo voy intentando hacer como un triángulo, trato de copiar lo que son las cabezas de los conejos, ¿sí? Sé que tiene la trompita y la otra parte es como un triángulo, pero no es un triángulo, ¿sí? Como tenemos que recordar que tiene la frente, tiene las partes de los cachetitos más gorditos. Es bueno que tengas la imagen de un conejo en mente como para que tengas algún tipo de referencia, ¿sí? No importa que sea un conejo de dibujito o un conejo de real. Yo siempre intento tener referencias de animales reales para que las cosas que haga sean más realistas. Y después si partimos de lo real como para después darle nuestro toque, ¿sí? Pero siempre la referencia es algo real. Y viste que al inicio agarramos una cantidad de vellón, pero esto simplemente es la figura base, ¿sí? La figura base, agarramos el vellón para la figura base. Ahora vamos a ir agregando a medida que avancemos, dependiendo de la forma que le queramos dar, ¿sí? Recordá que las agujas, antes de utilizarlas, es conveniente limpiarlas con alcohol,
porque es imposible no pincharse. Y no se prestan, las agujas no se prestan. Recordá eso, es muy importante porque uno se pincha, indefectiblemente te pinchás y puede conllevar alguna enfermedad, ¿viste? Por las dudas no hay que prestarlas. Las agujas son intransferibles para uno solo, uso uno solo, ¿sí? Entonces es importante recordar eso, ¿sí? Bueno, ves como más o menos ya le estoy dando un poquito de forma a lo que es la parte base de la cabeza. Empiezo a dar más agujazos en los lugares donde irían los ojos. Sí, empiezo ya a intentar generar lo que es la frente. Recordá que las orejas acá no están, ¿no? Es la base de lo que vendría a ser el conejo, ¿sí? Bueno, ¿ves cómo hago con mis dos dedos? Con el índice y el pulgar intento presionar un poquito para lograr la forma que quiero, y con la aguja voy dándole la forma, pero siempre con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda hago la forma que quiero que el vellón vaya tomando, ¿sí? De a poquito vamos lográndolo. Hay que tener paciencia, es una actividad muy linda el crear figuras con vellón, lleva su tiempo, pero es algo muy hermoso. Y no hay límite, puedes crear lo que vos quieras, eso es lo mágico del vellón. Tampoco quiero que quede duro como roca, ¿sí? Mientras vos más lo agujás, mientras más agujás, más duro te va a quedar la pieza, ¿sí? Tenelo en cuenta. Y ten en cuenta que la aguja no la puedes doblar, ¿sí? Es una aguja recta que si vos agujás mucho y después querés hacer algún detalle pequeño donde más o menos la aguja tenga que ir medio como inclinada, la vas a partir. Yo partí un montón de agujas al inicio, cuando empecé partí un montón de agujas, no sé, habré partido unas 8 o 9 agujas, porque todavía no sabía cómo manejarlas y maniobrarlas, así que es normal que se te partan algunas. También las agujas son un poco más caras que las agujas convencionales, entonces tengamos paciencia y no nos apuremos y no lo hagamos tan duro, ¿sí? Recordemos que esto es pelo de animal y que se va afieltrando cuando se van enredando las hebras. De esta manera vamos logrando nuestras figuras. Una vez que ya tengo más o menos la estructura de lo que es la cabeza, vamos a empezar a trabajar en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar más consistencia en lo que es el cuerpo? Yo enrollo para arriba la montañita de vellón, la enrollo para arriba y empiezo a filtrar, ¿sí? Empiezo a filtrar para que se vaya generando más consistencia. Recordá que la parte inferior del vellón no lo habíamos utilizado todavía, no lo habíamos afiltrado para nada. Bueno, entonces lo vamos generando así, cada vez un poquito más de consistencia. Esto lleva tiempo, no te apures, te puedes pinchar. Siempre que vamos a trabajar en el cuerpo tenemos que pensar en cuál es el lado frontal, ¿sí? Recordar también cómo funciona el cuerpo de un conejito, cómo es, las posiciones que tienen, porque tenemos que pensar que tiene la parte del pechito, después tiene la parte de abajo y la pancita, ¿sí? Yo siempre pienso en todas esas cosas a medida que voy filtrando y pensando en qué parte va a ser para adelante y qué parte va a ser para atrás, ¿sí? Por más que esté en la base, porque ahora estamos en la base, yo ya estoy visualizando cómo va a ser el conejo. De esta manera ya le voy dando una forma, ¿ves? Ya va generándose la formita. Recordá que el video está acelerado, ¿sí? Una vez que tenemos más o menos la forma del cuerpo, vamos a agarrar un poquito más de vellón para empezar a rellenar las partes que nos quedarían como flacas, ¿sí? Por eso yo te dije que al inicio la cantidad de vellón varía dependiendo de la cantidad del tamaño que vos quieras del personaje, ¿sí? Después
lo que vamos a ir agregando es lo que falta para dar la forma deseada. ¿Sí? De a poco vamos generando el tamaño que queremos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que te dije recién, de qué lado es adelante, qué lado es atrás. Vamos a hundir un poquito en lo que sería debajo de las costillas, como para darle un poquito más de forma. Más o menos algo así tiene que quedar, ¿sí? Esa sería la base de nuestro conejo. Para hacer las patitas, lo que vamos a hacer es agarrar 2 porciones de vellón iguales, ¿sí? Y en base a eso vamos a doblar la tirita al medio e ir agujando de esta manera, ¿sí? Vamos rotando de a poco y vamos metiendo más el pelito para adentro, generando la forma de lo que sería la patita, ¿sí? Ahora empiezo a darles la forma de la patita del conejo, ¿sí? Recordemos que la patita del conejo vendría a ser como una S, ¿sí? Tiene como un doblez, tiene un codito, tiene la manito y tiene el codito, ¿sí? Eso también depende de cuánto detalle vos quieras agregarle al conejo, ¿sí? No es necesario que le hagas tan detallado. Yo empiezo a generar los dobleces de la patita. Igual todo esto, como te estaba mencionando, es lo base, la capa base de nuestro trabajo. Luego lo vamos a forrar con el color, ¿sí? Entonces tampoco es necesario que seas tan detallista. Yo, porque lo que pasa es que a mí me divierte esto, yo lo disfruto muchísimo, entonces me gusta darle el detalle. Este conejito llevó casi 8 horas para realizarlo, más o menos, para que tengas una idea de el tiempo que lleva. Ves que la parte inferior yo la dejé sin tocar la lana, ¿no? Yo lo dejé sin tocar prácticamente. Eso es necesario que lo dejes así. Ahora vamos a ver por qué. Y las patitas las trabajo antes de ponerlas en el cuerpo, ¿sí? Porque en el cuerpo es muy difícil trabajarlas. Entonces primero realizamos las patitas fuera del cuerpo y luego las unimos. Ya generé el codito ahí. Con mucho cuidado de no pincharme. También tengo que pensar, en este caso, de qué lado va a estar la patita, ¿sí? Si va a ser del lado derecho o del lado izquierdo, porque dependiendo de la inclinación que uno le dé, es natural o no es natural, ¿sí? Y lo que yo te recomiendo siempre es separar en los 2 bultitos, porque a veces te queda una patita como mucho más gruesa que la otra. ¿Por qué? Porque separamos un bultito y después cuando lo vemos afieltrado pensamos que es menos o pensamos que es más la cantidad de lana que agarramos, la cantidad de vellón que agarramos. Entonces es como que vamos perdiendo la capacidad para darnos cuenta de cuánto era, ¿sí? Entonces si lo separamos al inicio en 2 la cantidad, es más probable que le des en el clavo, ¿sí? Igual, como toda artesanía, puede haber diferencias, pero esta es una manera de saldar un poquito las diferencias, que queden más o menos parecidas, ¿ves? Esto iría así, algo así iría. Ahora vamos con la otra, ¿sí? Esta formita es la que tenemos que lograr, más o menos parecida. Tenemos ya una de patrón. Vamos con la otra, repetimos el proceso. Esta parte la voy a acelerar para que no sea tan tediosa. Total, ya la vimos. Bueno, básicamente es lo mismo. Repetimos el proceso, damos la formita, vamos comparando con la otra patita, intentamos replicarla, pero a la inversa, ¿sí? Una vez que ya tenemos las 2 patitas,
vamos a ir posicionándolas, presentándolas, lo que sería presentándolas en nuestro cuerpo. A ver cómo las ubicamos, ¿sí? Para esto es importante el vellón que dejamos suelto atrás, ¿sí? Primero voy a enroscarlo de una patita y luego enrosco el de la otra. Y ahora sí empiezo a unificarlos. Hice como una bufanda de vellón, pero bien extendido, cosa de que la patita quede bien sujeta, ¿sí? No se va a salir de ninguna manera. Para esto también es crucial que la cabeza esté unida al cuerpo, porque cuando vos haces la cabeza por separado y después haces las patitas, no va a ser la misma firmeza, no va a tener la misma firmeza que si vos haces todo de una, ¿sí? Las patitas obviamente que no podemos partir todo de una porque es bastante complicado, pero de esta manera sí podemos hacer la cabeza y luego unir las patitas de una manera que quede más firme. Vamos con paciencia, tratando de no deformar la pieza central. Recordad que mientras más agujes, más se va a hundir esa parte y más firme va a quedar, ¿sí? Pero bueno, ahí voy dándole un poquito más de forma a lo que es el pecho. ¿Qué personaje te gustaría realizar con fieltro agujado? Le doy algunos toquecitos más a las patitas. Ya esta base podrías utilizarlo para hacer cualquier personaje, no solo un conejo así. Puedes utilizarlo para hacer un perrito, un gato, lo que sea. Porque básicamente esta parte vendría a ser muy parecida, ¿sí? Ahora para las patas de atrás vamos a hacer lo mismo, pero vamos a separar un poquito más de vellón porque son un poquito más grandes. Empezamos de la misma manera, pero las patitas de atrás son distintas, ¿sí? Fíjate que las patitas de atrás tienen la parte de lo que serían las nalgas, los muslos, que son más anchas. Entonces tenemos que pensar en que no es igual a la patita de adelante, ¿sí? Tiene el codito, pero tiene una parte que es más ancha, que es más gordita. Sí, entonces pensemos eso, ¿sí? Pensemos todo el tiempo en qué lado va a estar también, porque la pata izquierda difiere de la parte de la pata derecha, ¿sí? Es opuesta. Más que nada porque el muslo va por fuera del cuerpito, ¿sí? Y va a tomar una forma redondita en la parte exterior y en la parte interior va a estar más achatada. Sí, entonces yo voy tratando de generar el doblez de esta manera. Es como giré la parte de abajo, ahora genero el codito de esta forma. Voy rotándolo. Entonces trabaja con las dos manos. Es importante que tu mano izquierda haga su trabajo, ¿ves? La mano izquierda hace un trabajo muy importante que es ir guiando los pelitos para darle forma a lo que es el codito, ¿sí? A lo que es cada parte del cuerpo. Ya tengo la parte de lo que vendría a ser el taloncito. Ahora, ¿cómo voy a hacer la parte gordita? Para hacer la parte gordita lo que vamos a hacer es empezar a filtrar de a poco. Y hacer un bollito. ¿Sí? Vamos a hacer un bollito con el filtro, con el vellón que nos queda. Ahora te muestro. Ya tenemos más o menos la patita. Me encantan las patitas de atrás. ¿Ves? Vamos a hacer un bollito de esta forma y vamos a ir enganchando todo el vellón para darle la forma que queremos, ¿sí? Que vendría a ser el muslito del conejo. Por eso es importante que tengas referencia de un conejo real para que vayas viendo cómo sería más o menos. Vamos metiendo todos los pelitos. Tampoco quiero que quede perfecto porque esto es la base. Recuerda que esta es la base. Todas las demás cosas de anatomía las vamos a ir agregando una vez que ya esté listo. Pero bueno, tenemos que partir desde algo, ¿sí? Vamos generando, más o menos ahí sería la rodillita. Ya tenemos la primera patita de atrás del conejo. ¿Sí?
La vamos midiendo, a ver si nos queda bien el tamaño. Perfecto, nos gusta. Ahora vamos con la segunda. Aceleramos esta parte para no ser muy repetitivos. Lo importante con la segunda patita es ir midiéndola todo el tiempo con la primera, ¿sí? Cosa de que no sean muy diferentes una de la otra, ¿sí? Para eso vamos midiendo a cada ratito. Teniendo en cuenta que tiene que ser opuesta, ¿sí? Una vez que ya tengo las dos patitas más o menos listas, empiezo a presentarlas en mi figura, ¿sí? Bien, empiezo a agujar de esta manera, ¿sí? A unirla al cuerpo. Ahora uno la otra, antes de terminar de unir la primera, uní la otra, ¿viste? Así, cosa de que se vayan uniendo entre sí y con el cuerpo. Con mucha paciencia, no desesperar. De esta manera vamos unificando todo. Y también le vamos a empezar a dar un poquito más de características a las patitas, ¿sí? Vamos a terminar de dar los detalles de esta forma. ¿Ves? Con mucha paciencia voy metiendo todos los pelitos. Ahora podríamos decir que ya tengo directamente el cuerpo armado. Lo que voy a hacer es empezar a darle más forma, ¿sí? Que se una todo bien y además vamos a empezar a darle más formas al cuerpito, ¿sí? Si hay que agregar, este es el momento, si hay que agregar vellón, lo agregamos ahora, ¿sí? Vamos viendo cómo vamos a posicionarlo al final, ¿sí? Yo quiero que se quede sentadito, entonces voy a ir pensando en cómo posicionarlo, voy haciendo la prueba, voy separando bien el cuello, adelgazando la parte esa. La cabeza quedó muy grande, también voy a adelgazarlo un cachito. Pero bueno, esto solamente lo podemos hacer una vez que ya tenemos todo armado, porque podemos ver el total de nuestra pieza. ¿Sí? No podríamos haber achicado la cabeza antes, porque después nos iba a quedar muy pequeña, ¿sí? Entonces es importante tener todas las piezas e ir armando de a poco. Remarco más los muslos, la parte interna. Ya estoy dando detalle, con mi mano izquierda voy armando la forma y con la aguja voy dándole la forma, ¿sí? De esta manera trabajo mejor en cada detalle de nuestro conejo. Bueno, ahora vamos a la carita, ¿sí? Vamos a achicar un poquito lo que es el cuello. Y también vamos a empezar a darle forma a la cabeza, ¿sí? La teníamos muy rudimentaria, ahora vamos a empezar a darle forma. A darle forma de los cachetitos del conejo. Recordá que mientras vos más presiones, más se hunde. Entonces, basándonos en eso, podemos hundir las partes en donde van los ojos, hundir la partecita donde va la nariz, empezar a armar la trompita. Sí, es como una Y que tenemos que hacer, y debajo que se abre también, ¿sí? Se abre en forma curva para generar los cachetitos del conejo. Ya más o menos vamos teniendo una figura un poco más definida, ¿sí? Es como esculpir esto, es una escultura. Repaso las patitas, las voy posicionando en su posición final ya.
en el pecho también. Voy agujando para lograr la forma que quiero. Voy apretando, ¿ves? Aprieto, agujo para generar la forma. Agujo más en donde iría el ojo, de los dos lados. Voy haciendo la parte inferior de la cabeza también. Adelgazo un poquito más el cuello, acomodo un poco más los hombros. Eso vas viendo vos de la forma que quieras que quede, ¿sí? Lo posiciono en el suelo a ver cómo queda. Si se queda paradito, si se cae, eso quiero ver, es importante. Yo quiero que al final quede paradito, entonces tengo que intentar que la figura tenga cierto equilibrio en sí misma, como para que no se caiga. Una vez que ya tenemos bien definida la figura, vamos a empezar a colorearla. Para eso ocupo un naranja. Empiezo a darle la primera capa con naranja. Esto ya es utilizando los colores que uno quiera, dependiendo del color que quieras hacer el conejito, ¿sí? Yo en este caso elegí para la base y la parte de la trompita un poquito de naranja. Voy a empezar a colorear de esta manera. Desde la naricita para arriba coloreo, ¿sí? Empiezo a darle más tono y voy difuminándolo. A medida que vamos avanzando vamos definiendo mejor los colores que queremos, ¿sí? Yo empecé con este naranja y después lo fui cambiando un poquito para hacerlo un poquito más oscuro. Vamos a los cachetitos, en los cachetitos también agrego y voy intentando dejar una partecita blanca en el borde de lo que es la nariz. Sí, ya tenemos que hacerlo con más cuidado, estamos con la aguja más pequeña. Remarco un poco más lo que es el volumen del cachete. Vamos al otro cachete y repetimos el proceso. ¿Ves que yo siempre meto el vellón como enrollado? No lo pongo bien estiradito, no. Pongo como hecho nuditos, hecho bollito, ¿sí? Un bollito medio aplastado. Cosa de que no genere más volumen del que yo quiero solamente cubrir la forma, ¿sí? Y que no se vean los hilos, ¿sí? Entonces vamos dándole forma de a poco, de esta forma. Ahora, antes de continuar con la carita, vamos a ir un poquito más para arriba con un marrón, ya el marrón más oscuro, para ir generándole otro tipo de juego en lo que es el pelaje del conejo, ¿sí? Acá yo necesité que la nariz esté definida para continuar, entonces agarré un poquito del gris, puede ser negro, puede ser gris oscuro, para definir la nariz. Hice la B corta que tiene característica de la nariz, el palito que va para abajo, ¿sí? Con cuidado, vamos poniendo de a poquito, enrollamos y agujamos, enrollamos y agujamos, enrollamos y agujamos, tipo como si fuese un espagueti. Ahí hicimos la Y de la nariz. Ahora nos faltaría la parte de abajo inferior. Sigo acomodando pelitos que veo en los laterales y a medida que voy haciendo eso le voy dando más forma a mi conejo.
No intentes que consiga forma inmediatamente, sino como de a poquito, ¿sí? Ahora le doy un poquito más de volumen a la parte de la nariz, ¿sí? De esta forma queda como que lo negro está más hundido y la nariz como que sobresale un poquito para arriba. No mucho, es un poquito nada más. Ahora vamos a separar las partes para hacer las orejas. Para hacer las orejas separamos dos partes iguales, doblamos a la mitad y empezamos a generar la formita, ¿sí? En esta parte vas a necesitar la esponja. Es mejor la esponja, lo vamos a ir posicionando así. Vamos a ir achatando lo que es el vellón de a poco. De esta manera voy dándole forma a la oreja, lo despego y lo doy vuelta y hago el mismo proceso del otro lado. Y ahora acomodo sin la esponja, acomodo los bordes, meto cada pelito que vea. Las orejas también depende del tamaño que vos quieras darle, ¿sí? Lo único que tenés que recordar es que cuando separes, separa la misma cantidad para las dos en el mismo momento. No avances mucho con una sin avanzar en la otra. Vamos haciendo de esta manera, intentando que no se engruese porque las orejas son algo finas. Vamos de vuelta a la esponja. Esta vez no agujamos tan profundo, no quiero que se pegue a la esponja. Si vos agujas muy profundo se te va a pegar a la esponja. Simplemente quiero achatarla, entonces voy despacito, repitiendo este proceso. Puedes hacerlo con más de una aguja si querés acelerar el proceso. Pero bueno, yo como es algo tan delicado prefiero hacerlo de a una aguja. Aunque me lleve un poquito más de tiempo, me parece que es más prudente. Pero bueno, si vos tenés más cancha puedes hacerlo con 2 o 3 agujas. De esta manera vamos generando la oreja y ya empezamos a darle más características de oreja, ¿sí? Apretar y agujar para darle la formita. La voy midiendo, me gusta cómo va. A veces los vellones tienen otras hebras de otro color que no tienen nada que ver, entonces es bueno sacárselo. Vamos a la segunda oreja, pero vamos a acelerar un cachito para no ser tan repetitivos. Voy midiéndola con la oreja principal, cosa de que vayan siendo más o menos parejas, ¿sí? Y una vez que tengo más o menos las dos orejas realizadas, vamos a proceder a hacer la cobertura de color en cada una de ellas, ¿sí? Las medimos que queden más o menos parejas, sacamos el marrón, yo voy a forrarlas con un marroncito. De esta manera vamos forrándola. ¿Ves que hice son como bollitos de pelo, ¿sí? Pero chatitos. Vamos cubriendo bien los bordes. De a poco, con paciencia, mucha paciencia. Que no queden espacios en blanco. Voy cubriendo las partes de atrás también. Fíjate que la hebra larga la dejé, ¿viste? Con eso vamos a unirlos al cuerpo, a unirlas al cuerpo.
Vamos haciendo la forma interna de las orejas también a la misma vez. Vamos trabajando todo despacio, metiendo todos los pelitos. Ahí me quedó un poquito blanco, entonces le agrego un poquito más de marrón para tapar lo blanco. Una vez que más o menos ya me convenció, lo medimos y vamos a la segunda oreja. Repetimos el mismo procedimiento. Una vez que ya tengo medidas las orejas y cubiertas de la parte exterior, voy a medirlas una con la otra, así queda más o menos parecida. Le doy los últimos toques y en la parte interna le voy a poner un poquito de vellón rosa. Es muy poco lo que vamos a ponerle. Las posicionamos, más o menos quedan de la misma medida. Hundimos, le damos más forma en la unión de donde nacería. Y ahora le ponemos el vellón rosa, muy poquito, es casi nada. Un poquitito. Lo esparcimos bien. Ya sé que se parece blanco, pero es rosa en realidad, ¿sí? O sea que la luz está muy cerca. De esta manera le damos la formita a nuestra oreja. Con mucho cuidado. Esta es una de las partes en las que más te pinchás. Yo me pinché bastante en esta parte. Aunque no se note porque yo sigo trabajando igual. Con los dedos pinchados y todo. Bueno, ya podríamos decir que esta oreja está prácticamente lista, ¿no? Pero bueno, yo quiero agregarle un poquito más de característica, que va a ser un poquitito de negro en el centro. O puedes usar marrón oscuro o el gris, también podrías usar un gris oscuro. Ahora con la tijerita cortamos los pelitos extra largos que quedaron del negro, porque no quiero que sobresalga tanto, y empiezo a unir la oreja a la cabeza, como vemos. ¿Viste? Los pelos largos los dejamos siempre para unirlos a la cabeza o al cuerpo, en el caso de las patas. Lo vamos uniendo, cosa que se vaya perdiendo, ¿sí? De esta forma. Y usamos ese mismo pelo de la oreja para generar un poco más de volumen en la parte de lo que es el cachete del conejo, ¿sí? De esta manera vamos generando la formita de la cabeza de nuestro conejo. Y ahora nos falta la otra oreja, ¿sí? La otra oreja vamos a repetir el mismo proceso, le agregamos rosa, lo unimos, le agregamos un poquito de negro, lo unimos.
Yo te lo estoy pasando muchísimo más rápido porque ya lo vimos en detalle con la primera oreja, ¿sí? Recordá que la primera la vemos en detalle y la segunda lo vemos acelerado, más de lo normal. Como ya te dije, fueron como 8 horas de trabajo, entonces es mucho tiempo. Lo estoy reduciendo lo más posible, como para que vos lo entiendas y lo puedas realizar si querés hacer. Y si te sirve, me puedes dejar un like, que a mí me sirve muchísimo, y suscribirte al canal, es gratis. Bueno, ya tenemos la segunda oreja, la podemos unir, repetimos el mismo proceso y con el otro pelo vamos a generar el cachete de la oreja del lado contrario, ¿sí? El cachete del lado contrario lo vamos a generar con el pelito este que quedó acá. También está bastante acelerado. ¿Y ahora qué pasa? Ahora resta empezar a generar el color, ¿sí? Básicamente tenemos que empezar a cubrir toda nuestra figura. Ten en cuenta que el color puede ser el color que vos elijas, ¿sí? Yo en este caso elegí un naranja, pero luego no me gustó mucho cómo quedó, entonces empecé a oscurecerlo de a poquito con un marroncito, ¿sí? O sea, no es que lo tapé todo, sino como que le generé un poquito de oscuridad agregándole un poquito más de marrón más oscuro, ¿sí? La cosa es ir haciendo de a poco para que no se noten los parches de pelo, ¿sí? Es integrarlo, ¿sí? Yo acá mezclo las hebras de esta manera, mezclo bien las hebras y empiezo a forrarlo. Para eso es lo que se utiliza los cepillitos, ¿sí? Para mezclar los colores. Bueno, ¿ves cómo vamos generando? Son capas, si bien son capas uniformes, vamos dándoles a las orejas también, de a poquito, como para que se vayan integrando más y queden más firmes. Y ya vamos a darle un poquito más de forma, ¿sí? Porque las orejas son finas, pero no son todas finas. A medida que se van acercando al cuerpo, se van engrosando, ¿sí? Entonces yo quise generar eso. Hacemos que tenga más el color parecido al color que va a tener todo el conejo. Y lo vamos unificando. Con mucho cuidado vamos a la otra oreja, repetimos el proceso. Que no se engruesen mucho. Esta es la parte más importante porque es lo que se va a quedar definitivamente expuesto a la vista, ¿sí? Entonces tomate el tiempo para generar una capa uniforme que se pierda, ¿sí? Vamos a empezar a cubrir los laterales del rostro. Vamos al otro lateral. Ya va tomando más formita de conejo, ¿viste? Como que ahora ya empieza a verse nuestro conejito. Ahora vamos a la parte de lo que sería la ceja, ¿sí? La parte de lo que sería la ceja yo quise darle como un poquito de blanco, ¿sí? Para resaltar más lo que es la ceja. Vamos a la otra. Viste que siempre que hago de un lado voy y hago del otro, cosa de que me quede más o menos parejo, ¿sí? Si trabajo en el todo me va a quedar parejo. Y para hacer la difuminación le paso un poquito de marrón muy finito en los laterales. ¿Ves? Como que ya no queda tan fuerte el blanco, ¿sí? De esta manera hacemos la difuminación del color. Y le agrego un poquito más de naranja para hacer el degradé un poco más pronunciado, ¿sí?
porque yo no quería que se pierda del todo la naranja, sino como que quiero que se vaya haciendo un degradé. ¿Y cómo haces el degradé? De esta manera haces el degradé. Vamos acomodando los laterales del rostro. Ahora vamos a los ojitos. Para los ojitos utilicé negro, también separo al principio la misma cantidad para ambos, ¿sí? Hago unos bollitos, un bollito, lo posiciono y empiezo a darle forma con la aguja, ¿sí? Enrollo, agujo, enrollo, agujo, enrollo, agujo, enrollo, agujo. Voy enrollando, voy agujando, dándole la forma. Con paciencia. Ya está nuestro ojito, nuestro primer ojito. También hay unos ojitos que puedes comprar de plástico para ponerle si se te complica mucho hacer esto, pero a mí me gusta más hacerlo de esta forma. Hacer todo con vellón. Ahora vamos al otro. Recordá hacerlo más o menos en la misma posición y tamaño que el anterior, ¿sí? Eso creo que es lo más difícil. Tenés que tratar de copiar la misma forma, ir mirándolos como para hacer la misma manera, la misma forma, ¿sí? Yo los puse así para ir viendo uno e ir copiándolo. Ya tenemos el segundo ojito. Terminamos de darle la formita redonda. Lo miro de frente y veo si tengo que acomodar algo, ¿sí? Pareciera que está enojado. Y ahora para el brillo vamos a agarrar muy poquito vellón y vamos a hacer de esta manera. Agujamos en el mismo lugar, enrollamos, agujamos, enrollamos, agujamos, enrollamos, agujamos en el mismo lugar para lograr el puntito del brillo. Del otro lado vamos a lo mismo. Repetimos el proceso. Enrollamos, agujamos, enrollamos, agujamos, enrollamos, agujamos hasta lograr el puntito del brillo. Ahí tenemos los dos brillitos. Cortamos con la tijerita si quedó algún pelito largo. Y ahora empiezo a cubrir el cuerpo, ¿sí? Pero el cuerpo quiero que esté más tirando para gris, entonces mezclo el marrón ese con el gris, ¿sí? Lo mezclo, cosa de conseguir un color más grisáceo, ¿sí? Eso también a gusto personal. Vos podés hacerlo del color que te parezca, que te quede mejor, que te guste más. Ya vamos generando la capa para cubrir el cuerpo, ¿sí? Ves que la voy enredando de a poco. Voy tapando todo lo blanco y voy haciendo como que se pierda el vellón, que vaya tapando lo blanco, pero que se mezclen y se vayan perdiendo, ¿sí? De esta manera vamos cubriendo todo nuestro conejo. Pongo en los laterales también. Debajo del cuellito.
del otro lateral. Vamos cubriendo las patitas también, de a poco. Primero cubro el cuerpo, lo más importante, y luego me voy a las patitas. Esta es una clase completa, de inicio a fin, para realizar la figura del conejo. Espero que te sirva, que lo hayas disfrutado. Si fue así, regálame un like. Vamos a acelerar un poquito este proceso para que no sea tan tedioso, porque básicamente es cubrir la figura. Cubrimos las patitas con cuidado. Voy a las patitas de atrás, repito el proceso. Ahora, ¿qué le falta a nuestro conejo? A nuestro conejo le falta la colita. No le hicimos la colita todavía. Ahora vamos a hacer la colita. Terminamos de cubrir la patita trasera. Y le voy a dar un poquito más de este marroncito en la parte de atrás de la cabeza, porque necesito que tenga un poquito más de volumen. Sí. Si falta algún espacio que necesites que quede más gordito, puedes agregarlo directamente con este color o con el color que estés trabajando vos, ¿sí? Vuelvo a repetirte que el color fue elección propia. Ahora vamos a hacerle en la parte inferior de los ojos. Vamos a mezclar el beige con el marrón para hacer la parte inferior más clarita, ¿sí? De esta manera vamos a hacer un poquito más de claridad debajo de los ojos, para resaltar un poquito más la carita. También esto es gusto personal, ¿no? Porque mientras que voy avanzando digo, bueno, a ver qué más puedo cambiarle, qué no me gusta, y ahí lo vamos modificando, ¿sí? Y siempre que hago de un lado voy al otro. Repito el proceso, mezclo el blanco con el gris. Vamos a generar la claridad debajo del ojito.
En esta ocasión veo que le falta un poquito más de pelito blanco en la parte inferior, entonces le agrego un poco más para separar un poco más la cabeza del cuerpo, ¿sí? Resaltar un poco más eso, la división entre la cabeza y el cuerpo. Como el blanco quedó muy blanco, necesito ponerle un poquito de gris para hacer el degradé, ¿sí? Recordad que los degradés acá se trabajan así, se trabajan uno sobre capa. Es medio difícil lograr degradés, pero no es imposible, ¿sí? Fíjate cómo lo voy logrando de a poquito. Una vez que terminamos con los cachetes, vamos a hacer la parte inferior del labio, que no lo hicimos, o sea, la boca, lo que sería la boca. Habíamos hecho la nariz, pero no hicimos la boca. Para eso agarramos una tirita muy finita de negro. Con esta vamos a hacer la boquita. Enrollamos, agujamos, enrollamos, agujamos, siguiendo la formita que queremos darle a la línea. En la parte inferior de los ojos quise resaltarlo un poquito más también con un poquito más de blanco, como hice en la parte de arriba, pero más finito. Entonces le agregué. Ya estamos en los últimos toques, ¿sí? Vamos al otro ojo. Recordá que si haces de un lado tenés que hacer del otro lado. Así más o menos es la idea. Que quede el grosor parecido de un lado al otro, ¿sí? Es importante eso. Ahí resalta muchísimo más el ojo. Es como que tuviese un delineado con blanco. Ahora solo queda ver algunos detallecitos, si hay algún pelito suelto, agujarlo. Si falta algo en algún lado, agregarlo. Los toques finales son muy importantes. Es importante que ahora intentes enganchar todos los pelitos, ¿sí? Estos no son juguetes, estos son esculturas en fieltro. Pero es importante que los pelitos queden bien enganchados, así no se les sale con el tiempo, ¿sí? Yo después de terminar de grabar el video me quedé un rato más haciendo que todos los pelitos se enganchen bien antes de colocarle el fijador de pelo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la parte de la pancita. Vamos a mezclar gris
y blanco para hacer mullidito el pelito de la pancita. Todavía nos falta agregarle la colita, ¿eh? Se lo estamos dejando para lo último. Luego de ponerle la mezcla de gris y blanco, le agrego un poquito más de blanco para resaltar un poco más esa parte, ¿sí? Pero primero le puse la parte gris. Como para que haya un degradé es esto, ¿sí? Si yo le pongo directamente blanco, me va a quedar mucho contraste entre los laterales y la panza, ¿sí? Y yo quiero que esté como una especie de degradé. Acomodo las colitas, acomodo todos los pelitos que veo sueltos, de a poco. Ya casi está nuestro conejito. Le agrego también un poquito más de blanco en el pecho. Posiciono las orejas como quiero que vayan, ¿sí? Ya estamos culminando, entonces vamos a posicionar las orejas en la posición final. Esta oreja la voy a bajar un poquito, entonces la posiciono y agujo en la base como para que se quede ahí. ¿Ves cómo va cambiando la posición? Ahora para la colita hacemos un bollito. Más o menos agarré un pedacito marrón del mismo tamaño para cubrirlo luego. La posiciono y le voy dando forma en el mismo conejo, ¿sí? El pompón. Una vez que hicimos la base con el blanco, lo cubrimos con el marroncito que habíamos medido anteriormente para que quede cubierto de la parte donde tendría, en teoría, el pelo marrón, sí, en la parte superior. De a poco vamos enganchando todos los pelitos. Ya tenemos la colita del conejito. Para la unión le pongo un poquito de gris. Para generar un poquito más de realismo. Y yo ahora quería hacer que las patitas tuviesen un poquito de blanco en la punta. Así que hice una mezcla entre el gris y el blanco, para que no sea blanco potente. Y como que le forré las puntitas de las patitas. El conejo ya está terminado, sí, pero si vos querés darle ese detalle se lo puedes dar. Yo porque estaba usando una referencia
que tenía las patitas, las puntas un poco más blancas. Así vamos patita a patita. Hasta culminar el trabajo. Contame, ¿te gustó la clase? ¿La disfrutaste? ¿Vas a hacer al conejito? Desde ya, muchísimas gracias por mirar y por compartir, que ayuda muchísimo al canal. Ya pronto van a venir nuevos tutoriales, clases así extensas, explicadas paso a paso, para que podamos ir realizando cada vez figuras más complejas. Te dejo un beso enorme y te puedes suscribir. Estos son mis canales de dibujo, de clases en directo y bueno, este que estás mirando de fieltro y artesanías. Nos vemos muy pronto.